Domingo Faustino Sarmiento, presidente de Argentina durante muchos años, un hombre de pueblo, un hombre que nació en San Juan, murió a los 77 años en Paraguay, nació en Argentina, murió en Paraguay, pero fue para ustedes los argentinos, por sobre todas las cosas, inclusive también para nosotros los uruguayos, el padre de la educación allí en el Río de la Plata. En algún momento él dijo: hombre, pueblo, nación, Estado, absolutamente todo se encuentra allí en los humildes bancos de nuestras escuelas. Nos enseñó, por sobre todas las cosas, que la educación no es un problema, es una oportunidad para poder salir en todos los aspectos adelante en la vida. Y hoy vamos a hablar, y no una sola vez, sino porque tenemos muchísimas cosas para preguntarle en más de una oportunidad. Con el amigo Marcial, lo tenemos otra vez a nuestro lado. Entonces, es de rigor hacerte la primera pregunta acerca de, para ti, ¿qué significa la palabra maestro? Pues mi vida. Muy sencilla, muy sencilla. Muy sencilla porque eso es mi vida. Mi vida. Es mi vocación de siempre, es de lo que vivo, en el sentido más exacto y más normalito de la palabra, puesto que de ahí me pagan el sueldo, por supuesto, recortado y súper recortado, pero esa es mi única entrada a casa y con eso es con lo que esta humilde persona se mantiene. Ahora bien, últimamente se ha hablado muchísimo de la generación Nini, ni estudian ni trabajan. Nosotros estamos hablando del estudio, estamos hablando de la educación, de la instrucción, de la enseñanza. ¿Cuáles son para vos entonces, qué te parece, cuáles han sido, cuáles son los factores que han hecho cambiar para bien o para mal la educación actual? Varios, fundamentalmente la falta de compromiso. Falta de compromiso por los padres y falta de compromiso por los enseñantes. Yo no voy a eludir la parte que al cuerpo al que yo pertenezco, iba a decir que yo represento, pero yo no represento a nadie, si acaso a mí mismo, y a veces lo pongo en duda. Entonces, lógicamente es una falta de compromiso, porque el niño, el educando, pues por naturaleza propia del ser humano, pues es vago. Y todo lo que sea la formación, la educación, requiere un esfuerzo. Y por lo tanto, de por sí, va a ser muy raro encontrar a algún espécimen que esté deseoso y ansioso y siempre por encima de lo que exige la atención, el esfuerzo de la educación. Por lo tanto, el fracaso no tiene ni más ni menos que eso. Muchas veces se escuda la gente que tuvo una etapa difícil. Yo podría hablar de la mía, que no fue fácil, pero tampoco es que fuese ningún calvario. Yo, por ejemplo, actualmente me hace mucha gracia cuando un día caen cuatro gotitas de nada, y a lo mejor un niño o una niña que viven a menos de 400 metros del cole, pues pregunta a los compañeros: ¿y por qué no ha venido fulanito o menganito? Ah, pues porque como estaba lloviendo. Yo tenía que hacer todos los días, y yo estuve asistiendo a la escuela primaria hasta los 9 años, nada más. Yo tenía que hacer todos los días 5 kilómetros de ida y 5 kilómetros de vuelta, cruzando barrancos, un río, y por camino, por supuesto, la mayor parte de ellos de herradura. Y mire, me crié muy bien, no se me cayó nada, ni me salió Caperucita, ni me salió el lobo, ni me salió nada. Y yo ya en esos tiempos, con esa podríamos llamar
dificultad añadida, pues yo no solo no ponía en duda mi ansia y mis ganas de aprender, sino que cada vez que salía ese socorrido tema de clase de qué quiere ser, redacción, qué quiere ser el día de mañana, pues yo siempre, como ya me parece que he dicho en alguna ocasión, mi respuesta era: quiero ser, cuando sea mayor, quiero ser maestro para enseñar a los niños. Ahora bien, Marcial, la mayoría de las mamás, a pesar de que los tiempos han cambiado y las mamás también trabajan, pero por lo general, bueno, quienes más perdóname sí, un momento, sí, Milton. Sí. Ya estamos errando. Las mamás, no. La educación es una cuestión del papá y de la mamá. Parece, porque además yo estoy en un ambiente donde lo normal es que sean las mamás. Pues no, señor. Yo sé que a un 80% de padres le pregunta algo tan elemental como ¿en qué curso va tu niño? Y no lo sabe. Ah, eso son cosas de mi mujer. Pues no son cosas de tu mujer, querido. Las cosas son tuyas. Perfecto, pero la pregunta iba por otro lado. Yo Venga, nombré pues la mamá. Me adelanté. Sí, porque la pregunta iba por este lado. Yo decía, te quería decir que por lo general, sí, claro que la educación, después vamos a hablar de los padres, inclusive tu vinculación con ellos. Pero lo que yo te iba a decir era que esos pequeños diablillos que por lo general las mamás, por eso era lo que te quería decir, tienen en su casa, y que les cuesta una enormidad el poderles dar disciplina, que te voy a matar, que mira lo que hiciste, que mira... ¿Cómo un maestro que tiene 20, 30, 40 alumnos en clase, cómo se hace para mantener la disciplina en la sala? Esa era la pregunta. Pues el primer paso que se tiene que hacer con cualquier elemento humano. Primero el cariño, el amor, y después la disciplina. Una cosa no va reñida con la otra. Y no se trata de una disciplina cuartelera, de disciplina por disciplina. Cuando tú en una clase explicas perfectamente cuál es el objetivo de esa clase y cuál es el ambiente idóneo para que ese objetivo se pueda conseguir, los críos, incluso desde los más chicos, pues lo entienden perfectamente. Lógicamente el mensaje que tienes que lanzar, pues depende de la edad que sea. A un pequeñín de 3 años no le va a hacer las mismas observaciones y las mismas cosas para que reflexione que se le puede hacer a un niño ya de sexto nivel, por ejemplo. Porque no, porque ni su cerebrito está hecho, pero sí le puede decir muy bien con un tono muy adecuado y que vea él que no es falso, porque el grave problema de la educación es la falta de comunicación. Es decir, el mensaje puede ser emitido correctamente, pero no en el tono adecuado, porque no hay nadie más listo y más espabilado que un niño. Y si tú le haces el falso, como yo por desgracia he visto muchas veces, el falso tonito cariñoso, el niño pues va a decir como aquel chiste tan malito de como el nene no se calle, viene el bobo y se lo come, y dice el nene, bobo toca a nene pilila. Pues cuando el maestro o la maestra se dirige al niño en una situación falsa y ridícula de falso cariño y de falso tono amable, pues lógicamente así no vas a conseguir nada. Tú, la técnica de la llegada a ese niño, pues no lo sé, es como la técnica del periodista a la hora de la entrevista o de la pregunta, es como la técnica de, pues no sé, imagino que del futbolista cuando anda maquinando los trayectos y los pases que tiene que hacer para marcar gol. Son cosas muy idóneas, pero la clave es esa. Primero, el que tú tengas muy claro qué es lo que quieres conseguir. Segundo, con quién es lo que lo tienes que conseguir. Y tercero, a conseguirlo. Una voluntad de decisión, vamos, yo creo que es muy sencillo. Yo llevo ya 38 años casi desbravando pequeños elementitos de esto. Hay una frase que se utiliza mucho en el Río de la Plata, imagino que acá también. La gente por lo general acostumbra a decir todo tiempo pasado fue mejor, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, sobre todo en el fútbol. No, el fútbol de antes, lo que hoy en día, por ejemplo, es una segunda división, era una regional preferente de hace 40 años. Yo no estoy de acuerdo. Pero en el aprendizaje, en la escuela, antes y ahora, ¿ha habido algún tipo de cambio o de evolución? Ese aspecto que tú has dicho de
de evocar siempre que lo pasado fue mejor, es una absoluta falsedad, y muchas veces el escudo en el que nos amparamos para justificar nuestra inoperancia, nuestra falta de consecución de objetivos. Eso no es solo en el fútbol. Yo, que de fútbol no soy muy futbolero, pero sí soy un gran aficionado a los toros, pues se habla mucho de que la edad de oro del toreo, de que si Belmonte, que si Joselito. Si Belmonte o Joselito, el gallo, viniesen hoy día y se presentasen en las ventas, simplemente como novilleros, los pitaban escandalosamente. ¿Por qué? Porque lógicamente cualquier obra humana tiene una perfección. Si la educación como arte comienza en Grecia, de donde viene la palabra pedagogo, que significa el que conduce al niño, al que conduce al niño, pues lógicamente llevamos del arte de enseñar pues más de 3000 años. Voy a dejarme aparte otro tipo de enseñanzas, como en las enseñanzas profesionales, que esas formaban parte de la propia forma de vida de los individuos, pero la enseñanza por la enseñanza, es decir, la escuela y el pedagogo, es Grecia la que, como en tantas cosas, nos abrió las puertas y nos enseñó. Pues siempre ha habido ese pequeño. No. Cada tiempo, ya lo decía el clásico latino, o tempos o mores, a cada tiempo sus costumbres. Pues lógicamente yo no soy partidario de eso, y además es una falsedad total y absoluta. ¿Qué es lo que pasa? Que en tiempos pasados, por ejemplo, los maestros tenían mucha más disciplina, claro, porque era un reflejo de la disciplina que se vivía en todos lados. La disciplina que se vivía en la calle, en tu país, en el mío y en el otro, porque por desgracia la mayor parte de ellos eran dictaduras, donde el ordeno y mando era inflexible, y donde ya te estabas preparando en la escuela o te estabas preparando en la casa, cuando te mandaban una cosa y osabas decir por qué, lo primero era el bofetón, y después decían porque me sale a mí de tal sitio, porque lo mando yo. Lógicamente eso no es ningún camino, y no es. Hoy día la situación del enseñante en ese aspecto está mucho más devaluada que antes, porque se le ha hecho perder autoridad, pero la autoridad, que es una palabra latina, auctoritas, implica también una responsabilidad y implica también una virtud. No es el mando, una cosa es el imperium, es decir, manda el que puede y el que tiene y otra cosa es la auctoritas, que es una virtud, es el que tiene la facultad y el poder de enseñar, porque esa personalidad o esa preparación o ese, pues si es que no me sale en este momento la palabra, pues como si dijéramos especies de aureola que envuelven algunos oficios, que envuelven algunas personas, pues le da en ese sentido. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que un maestro, por ejemplo, no está libre en cuanto a poder mandar determinar, por ejemplo, algo tan normal y tan sencillo como lo que se llama deberes, que a mí me hace mucha gracia, porque un niño no tiene más que dos deberes, que es estudiar y ser feliz. Lo otro serán tareas de casa, llámale ejercicios, que sería lo más normal, porque es para ejercitar lo que se supone que has enseñado, porque si no has enseñado y mandas algo sobre lo que no has enseñado, eres un irresponsable, además un facineroso. Tú lo que estás mandando es para que se refuerce en casa lo que a lo mejor en la escuela no se ha terminado de hacer. Pues bueno, hasta eso va a tener gente que te va a contestar. Va a tener gente que además te va a contestar de una manera violenta. Normalmente, yo mi experiencia, las pocas veces que he tenido algún pequeño conflicto, algún amago de conflicto con algún padre o alguna madre, ha sido normalmente con el que ya fue mal alumno, él o ella. Y entonces, pues lógicamente tienen esa salida. Es justificarse un poco ellos mismos a través de la conducta de los hijos. Entonces, pues eso sí se ha perdido mucho, porque antes, pues ante una situación así, bueno, es que el padre ni se atrevía, pero es que ahora incluso te amenazan. Como vuelva a eso, Entonces, pues lógicamente no somos ni héroes ni mártires, y algunos pues transigimos, simplemente recubriéndonos de una coraza de indiferencia, lo cual en un maestro es el mayor pecado que puede hacer. Un maestro no puede tener indiferencia ante la reacción positiva o negativa de sus alumnos, pero si un maestro utiliza mucho el impermeable de la indiferencia, mejor que se dedicara, por ejemplo, a asesorar pollos, por ejemplo. Es una profesión muy digna y creo que de un brillantísimo porvenir.
Ya que hablaste de autoridad, ya que hablaste de mandato, estabas hablando y se me estaba ocurriendo el preguntarte, y sobre todo para que los niños lo escuchen, si es pertinente o si en realidad se debe obedecer mucho más a los que enseñan que a los que mandan. Hombre, está claro, pero es que además el que enseña no te va a pedir, no te va a exigir ni te va a pedir obediencia. La enseñanza ya lo dice la propia raíz griega, pedagogo es el que conduce no obliga, el que conduce va abriendo caminos, el que enseña te tiene que abrir caminos, entonces la respuesta tuya tiene que salir del fruto de la adquisición de esos conocimientos. Si yo a ti te estoy enseñando bondad, pero yo soy un hijo de la gran chingada, como decís vosotros para allá, pues mira, pues no lo hagas. Si uno pide bondad es porque previamente ha enseñado lo que es la bondad, es bondadoso de por sí. Si uno enseña la verdad es porque se le tiene que tener esa afición máxima, esa máxima aspiración de llegar a la verdad. Y llegar a la verdad por los caminos de ¿qué? Pues hay muchos caminos, hay muchos recovecos, hay muchas circunstancias, pero cuando tú el objetivo y la finalidad has presentado que es la verdad, es decir, el conocimiento, el camino puede ser de muchas maneras. Yo muchas veces les planteo a mis niños, porque cuando se plantea algún tipo de ejercicio, maestro, pues yo es que me ha salido, pero yo he ido por otro camino. Toma, y yo puedo ir a Caravaca por muchos sitios. Puedo ir, por ejemplo, lo normal es que vaya o por el Caracolillo, por el Palo Verde. Por el Caracolillo un poco más corto, más curvas, por el Palo Verde, mejor carretera, más 9 y tal. Pero también puedo ir por Roma. Yo puedo ir a Caravaca por Roma. Y dice, maestro, pues sería idiota. Digo, es que hay muchos idiotas. Unos por desconocimiento y otros porque lo son. Pues yo puedo ir a Caravaca por Roma perfectamente, porque no voy ahí, mientras que haya comunicación. Ahora, vos nos estás escuchando, eres un niño o una niña y te gustaría hoy o mañana ser maestro o maestra. Entonces voy a hacer que Marcial te explique si realmente es estresante o no tu trabajo. Para mí no, hay mucha gente que sí. De hecho, según las estadísticas, y yo no soy amigo ni de estadísticas ni de nada, ni de ranking, ni de más palabrejos anglófilas, no, la profesión que más depresiones conduce y que más malestares psicológicos es el del maestro. Pero yo diría que es que eso es fruto de que el que se ha dedicado a la enseñanza, el que se ha dedicado al oficio de maestro no tenía vocación. Y si no hay vocación, mire usted, dedíquese a otra cosa, hombre. Hágale ese favor a la sociedad. Hágale ese favor a la sociedad, dedíquese a otra cosa. Entonces lo fundamental, si uno desde chico tiene el ansia de saber, de transmitir conocimientos, que un maestro no es solo el que transmite los conocimientos, para eso están las enciclopedias, para eso está ese armatoste maravilloso que es el árbol de la ciencia del bien y del mal que decía el Génesis, que se llama Internet. Para eso están todas esas cosas. El maestro lo que tiene es que abrir camino, es que preparar el camino, es que enseñar hacia dónde, y el objetivo fundamental. El objetivo fundamental de la persona es la virtud, es la sabiduría, es la felicidad, pero la felicidad justa, la felicidad por el camino de la justicia, la felicidad por el camino del conocimiento. Entonces eso es muy fácil de enseñarlo y eso es muy hermoso enseñarse porque es muy gratificante. Y no porque te rentúe muchos dineritos, mucha platita, como decís vosotros, no, porque te rentúa lo más grande que puede tener una persona, que es la autosatisfacción, la satisfacción personal de saber las cosas bien hechas y de saber que está trabajando por algo que merece la pena. De las muchas películas que se han hecho últimamente sobre una época dificilísima española, que fue la Guerra Civil, pues hay una que a mí me marcó, y no es porque el protagonista sea un maestro como yo, sino por la manera de enfocarlo. Se llama La lengua de las mariposas, y yo le digo a los que nos estén viendo que tengan la oportunidad, que por ese aparatito que se llama Internet la puedes bajar de 50 sitios, que la vean, y si es preciso más de una vez, y que analice la situación. Ahí van a ver la grandeza, maravillosa grandeza del oficio de ser maestro. Marcial, antes hablamos evidentemente del papá y de la mamá de los niños
a quienes le das clase. Ahora bien, esos papás y esas mamás, ¿también se sientan en tus aulas? Yo siempre le he dejado la puerta abierta. Por desgracia, pues vivimos en una sociedad de prisa y de tiempo limitado, y entonces pues mucha gente, unos porque no pueden materialmente, otros porque a lo mejor se sienten un poco extraños en el lugar, pero sería extraordinariamente interesante que padres, madres, abuelos, tutores, tutoras, las personas que estén directamente implicadas por la coordinación y por la responsabilidad de la enseñanza de los críos, que asistieran, y no solo como muchos maestros dicen, tienes que venir, que vea a tu hijo lo desastre que es, o la falta de atención. No, simplemente para que vean lo bonito y lo fácil que es enseñar, y lo gamberros que a veces somos los maestros o los alumnos. Entonces, mira, la enseñanza, hay tiempo para todo, hay tiempo para la broma, hay tiempo para el cariño, hay tiempo para la disciplina, hay tiempo para la riña, el reñir, el afear una conducta, y no se traumatiza a nadie, y si se traumatiza ya él, porque sería mucho más traumatizante que un niño que ha hecho una acción incorrecta, el maestro le riera las gracias, como muchos papás hacen. Al niño que el papá, cuando tiene 2 mesecitos o 3 mesecitos, porque dice cabón o porque dice puta, le ríen las gracias, pues si pasa mañana, como dice el poema de Mario Benedetti, está usted despedido, pues aténgase a las consecuencias. Ahora, decime una cosa, Marcial, como última pregunta de esta primera entrega sobre los maestros, porque a mí realmente me apasiona, tengo grandes recuerdos de mis maestras desde hace muchísimos años, pero yo diría, decime una cosa, Marcial, la educación al fin y al cabo, y te voy a decir por qué te lo digo, es un privilegio de las minorías. ¿Y por qué te lo digo? Te lo digo porque ese niño que con 12 o 13 años tiene que bajar a trabajar en una mina, o tiene que ir a trabajar en una fábrica, o tiene que ir a trabajar al campo, ¿qué pasa? Es una muy buena pregunta, y tendríamos, para simplemente contestarte esa, te podría hacer desde un mitin político, una reflexión filosófica, una reflexión psicológica, y quiero simplificarlo mucho más. Es de un crimen de lesa humanidad el que a una persona con capacidades y con aspiraciones se le cierren los caminos. No me sirve en absoluto ni los planteamientos políticos, ni los recortes económicos, ni la situación de una familia. Es un auténtico crimen contra toda la humanidad el que una persona con capacidades se le prive el camino. Ejemplos los tenemos muchísimos de personajes que por haber nacido en un mundo totalmente automarginado, o presuntamente de exclusión, un ambiente difícil, una familia de la pobreza, un lugar inaccesible a la cultura, se deje perder un individuo con capacidad para lo que sea. Que hubiera sido, por ejemplo, de Giotto di Bondone o de Duccio da Manicegna, si no, los 2 grandes pintores del Renacimiento, del primer Renacimiento italiano, si no pasa por allí otro maestro anterior y lo ha visto, que eran cabreritos, andaban dibujando con un cachito de carbón del que habían prendido en la fogata y en una losita plana pintando cositas, o que hubiera sido, pues no sé, de gente, pues, los padres de Beethoven eran, pues creo que alcohólicos y algo más, cosas más malas. Y entonces, por una mala planificación política, por un mal gestionamiento de lo público, que haya un grupo de individuos que mañana pueden ser la solución a muchísimos problemas, cerrarles la puerta y condenarlos ¿a qué? ¿A qué los condenan? ¿A que sean unos delincuentes? Pues el culpable de esos delincuentes no es el delincuente, es la sociedad que los ha formado. Muy bien, muchas gracias. En un par de semanas la seguimos. Y como les dije, me olvidé la semana pasada, que iba a agradecer a tanta gente que nos envía correos electrónicos
que nos habla por teléfono, por distintas entrevistas que nosotros hemos hecho, y le dijimos que al final de cada programa íbamos a hablar de 2 de estas entregas para agradecerlas. Hoy tengo aquí en mi mano algo que nos mandó, fíjense ustedes, de un reportaje hecho en mayo del año 2010 al doctor Aurelio Chamorro sobre Alexia González y camino a su beatificación. Fíjense que desde Costa Rica, desde su capital, desde San José, una chica, Alexandra Marín Di Leone, le dice al doctor Chamorro: muy buen reportaje, lleno de enseñanzas. Muchísimas gracias. Y por otro lado, también tenemos cantidad, pero cantidad de correos electrónicos llegados por la apicultura en Moratalla. Y alguien que se hace reconocer como el Pato 1981 desde la capital de Honduras, de Tegucigalpa, felicita a Joaquín López, realizador, y a José García, el apicultor, diciéndoles felicidades, un gran trabajo, un reportaje extraordinario y lleno de enseñanzas. Lo único que quisiera saber, porque estoy en mis primeros pasos aquí en Honduras, es lo siguiente: ¿qué hacer cuando hay muchas celdas reales en las celdas? Esto es lo que él nos pregunta desde Tegucigalpa. Ya cuando hablemos nuevamente con el apicultor, entonces le contestaremos a este buen amigo que se firma, el Pato 1981. Pues bien, para terminar entonces por el día de hoy, solamente decirles que hace alrededor de 60 años yo lo sabía absolutamente todo. Hoy sé que no sé absolutamente nada. Solamente la educación es la que nos hace descubrir que somos realmente unos reverendos ignorantes. Hasta la semana que viene.